Bueno, buenos días, doctor. Le doy la bienvenida. Le cedo la palabra para que nos ilustre sobre el tema del día de hoy, conociendo al enemigo y la vacuna. Y a todos, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Espero pues que todos se encuentren bien, ya sea en el puesto de trabajo o desde la casa si están realizando el trabajo de remoto. Esta es una bienvenida pues para informarnos un poco más sobre el tema que durante más de un año nos ha tenido pues con un cambio de nuestro estilo de vida, en nuestro estilo de trabajo, pero que todavía continuamos aprendiendo de él porque se presentan nuevamente brotes, incluso en países donde se han aplicado vacunas en un porcentaje importante de la población, la enfermedad persiste, incluso ya se habla de un cuarto pico de enfermedad. Entonces, es importante que nosotros conozcamos un poquito más, pero a fondo, lo que es la enfermedad como tal, por qué es tan importante el virus y por eso este encuentro se ha denominado conociendo al enemigo y la vacuna. El enemigo sigue siendo el virus, ¿cierto? Aunque dentro de la naturaleza los virus han existido siempre. E incluso han sido partículas que han permitido la mutación y la defensa de muchos otros organismos animales y vegetales. Pero en el caso particular de este COVID-19, pues nos ha afectado a los seres humanos en una forma muy importante. Entonces, ese es el objetivo de este encuentro. Les propongo que nos concentremos en la capacitación, cerremos micrófonos y vamos a dictar, digamos, una actualización de unos 40 minutos. Y los minutos finales los dejamos para las preguntas, para los comentarios, ya que el tema de vacuna en este último mes principalmente ha tenido unos cambios bien importantes y unas decisiones en el esquema de vacunación. Generalmente cuando hablamos de COVID-19 tocamos estos 6 tópicos. Primero lo que es el virus, segundo estadísticas de enfermedad nacional, mundial, cómo es el cuadro clínico de la enfermedad, cuál es el tratamiento hasta el momento que se está utilizando, las medidas preventivas generales y finalmente las vacunas. Entonces de estos 6 subtemas solamente vamos a tratar el primero, que es el virus, y el último, que son las vacunas. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es el virus. ¿Por qué es importante hacer el énfasis en lo que es el virus? Porque entre más conozcamos las características del virus, mejor tratamiento podemos hacer, mejor énfasis en lo que es la generación de una vacuna nosotros podemos tener. Y no solamente concentrarnos en el tema de vacunas, 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 pero entonces es importante conocer desde el punto de vista microscópico y científico por qué es importante la caracterización de este virus. Entonces, esto es básicamente, digamos, los 15 a 20 minutos iniciales de esta charla. Vamos a hablar de lo que es el virus. Entonces, si vamos a una definición etimológica, o sea, el significado de la palabra el virus, fue una palabra que se utilizó desde la antigüedad para hablar de una toxina o de un veneno. ¿Por qué? Porque los médicos de ese tiempo no podían identificar un factor común en algunas enfermedades, por ejemplo, las gripas. No sabían quién la transmitía, no había un animal que transmitiera, un mamífero o un insecto o una pulga que se asocie a algún tipo de enfermedades. Entonces, consideraban que la enfermedad se transmitía o por el aire o por el agua, que había un tipo de sustancia química rara que estaba enfermando a la gente y era difícil de combatirla. Entonces vemos que como palabra el virus existe desde hace muchos, muchos siglos, ¿cierto? Era inobservable. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, pues si, máximo tenían unas lupas o posteriormente con el microscopio óptico fueron posible la visualización de algunos microorganismos como bacterias y hongos, pero los virus son organismos o agentes submicroscópicos, o sea que no son visibles mediante el uso de microscopios ópticos, o sea, solamente los lentes normalitos no visualizan virus. Los virus solamente fueron posible visualizarlos desde la década de 1930 con la invención del microscopio electrónico. Ahí ya pudieron observar que existían unas partículas dentro de las células o incluso dentro de las bacterias que infestaban, o sea, se multiplicaban y parecía que esa era la causa de algunas enfermedades. La característica de un virus, el virus no está clasificado dentro de los organismos vivos del planeta. ¿Sí? En la clasificación, o sea, en la taxonomía de los organismos vivos, tenemos todos los organismos que contienen células.
¿cierto? Entonces ahí tenemos el reino vegetal, el reino animal. Todo lo que es organismos vivientes tienen células. Los virus no son células, son organismos, son partículas, son microscópicas. No se habla del virus como microorganismos, como microbio. El virus no es un microbio, ¿cierto? El virus es un agente infeccioso o una partícula infecciosa que tiene en su estructura dos elementos, un núcleo y una cubierta. El núcleo, pues denominado así porque, digamos, está en la parte central de la partícula, que contiene un material genético. Este material genético puede ser cadenas de ADN o una cadena de ARN. Esto es muy importante conocer si un virus es ADN o ARN. ¿Por qué? Por el tipo de enfermedad que puede producir en la célula que ellos infectan. Tenemos ejemplos, virus ADN, por ejemplo, el virus del papiloma humano, el virus de la hepatitis B, ¿cierto? Cuando infectan al ser humano, estos virus ADN tienen mayor probabilidad de permanecer en el organismo, generar una enfermedad crónica y con el tiempo una enfermedad infecciosa crónica puede transformarse en un cáncer. Entonces, ojo que ahí ya tenemos un grupo importante, una diferencia bien importante. Los virus ARN son menos complejos que los ADN, pero producen también enfermedades que pueden ir de leves a moderadas o a severas, incluso enfermedades mortales, como es lo que estamos viendo actualmente. Estos virus ARN generan enfermedad de tipo agudo. Posiblemente el virus permanece un tiempo, pero posteriormente se elimina del cuerpo. No tiene la posibilidad de generar un cáncer como sí son los virus ADN. Entonces ahí tenemos una diferencia desde el punto de vista microscópico bien importante. Los virus son partículas o agentes infecciosos que contaminan o infectan a cualquier tipo de célula, ya sean células vegetales, células animales e incluso hay virus que infectan a otros virus. Entonces vemos que dentro de la evolución de los seres vivos en el planeta, los virus han cumplido un papel importante en lo que es la formación de defensas. Ha permitido que los organismos se desarrollen, ¿cierto? Mejoren su sistema inmune y se defiendan contra estos virus. Pero también los virus no mantienen su estructura igual, sino que con el tiempo también generan un cambio en estructura y posiblemente generan una segunda, una tercera, una quinta infección a diferentes seres vivos. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos una de las características también que la hemos observado con el COVID, con la enfermedad COVID, y es que el virus presenta variaciones con el tiempo. No es igual el virus que inició en el año 2019 en China que el virus que tenemos actualmente en América o la variante que estamos oyendo en las noticias, la variante lambda, ¿cierto? En la India o la variante delta en Europa. Entonces vemos que está cambiando, vamos a ver dónde está ese cambio y por qué se produce ese cambio. Si hablamos de lo que es el tamaño, aquí el tamaño sí importa, ¿cierto? Entonces tenemos una representación, un esquema muy general de lo que son los tamaños de organismos pequeños, ¿cierto? Bacterias y finalmente los virus. Entonces al lado derecho de la pantalla observamos elementos que nosotros a simple vista podemos observar, por ejemplo el cabello humano, una hormiga o un ácaro. El tamaño del cabello humano, por ejemplo, el espesor es de 0,1 milímetros, un ácaro puede medir 0,2 milímetros, ¿cierto? El milímetro pues es una milésima parte del metro. Al lado izquierdo, si corremos un poquito la visualización, observamos el tamaño de las células. Las células nuestras, células animales, tienen un tamaño de 20 micras. Cuando hablamos de micras, la micra es la millonésima parte del metro. Y tenemos unas células muy pequeñas que son las células circulantes, las más abundantes, que son los glóbulos rojos. Realmente son células que al momento en que salen a la circulación pierden el núcleo. Y los glóbulos rojos son esas celulitas especializadas que transportan principalmente nutrientes y oxígeno. Entonces vemos que su tamaño es de 4 micras, son de las células más pequeñitas que circulan. Más pequeñas que las células se encuentran las bacterias y también los hongos y algunos parásitos son intracelulares, ¿cierto? Y su tamaño puede variar entre 0,5 a 5 micras. Entonces, ya vemos que el tamaño cada vez se va reduciendo y entre más pequeños son, más se reproducen, más posibilidades tienen de infectar a nuestro cuerpo y generar alguna enfermedad. Y si ya pasamos al lado más izquierdo, el virus, miren, el tamaño del virus puede variar según el tipo de virus entre 10 y 300 nanómetros.
El nanómetro ya es 10 a la menos 9 metros, o sea, hablamos de una 100 millonésima parte del metro. Por lo tanto, son invisibles, solamente visibles con microscopía electrónica, pero que no circulan libres en la naturaleza. El virus generalmente requiere de un medio para poder transmitirse. Entonces, si el virus mide solamente, digamos, 100 nanómetros, requiere de una partícula. En el caso del COVID, requiere de partículas de agua, ¿cierto? Y el agua pura posiblemente no sea un facilitador. Necesita que el agua proceda de un organismo vivo, ya sea una planta, ya sea un animal. En nuestro caso serán las partículas de saliva o las goticas que salen con nuestro estornudo, con la tos. Ahí es donde sí se adhieren los virus a estas partículas y se convierten en elementos transmisores o infecciosos. Entonces, el tamaño, ¿por qué es importante? Porque uno de los métodos más importantes para evitar el contagio es el método de barrera. La barrera física la da el tapabocas, las caretas faciales, ¿cierto? O el aislamiento de algunas zonas, ya sea del trabajo, de las zonas de supermercados, conducción, etc. Entonces vemos aquí la importancia de lo que es el uso de un buen tapabocas y que ese tapabocas sí nos cubra completamente el borde nasal, ¿cierto? Que tenga un sistema de ajuste nasal para que para las partículas virales y las gotículas no pasen por estas aberturas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el virus, si fuera solito por tamaño, no existiría ningún tapabocas que evite el contagio. No existe un tapabocas que, digamos, tenga un entramado de 10 a 300 nanómetros. No, tenemos tapabocas que impiden el paso de gotículas de 100 micras, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces ahí ya tenemos un tamaño un poquito más grande y por eso la importancia y la insistencia del buen uso de un tapaboca. Tenemos por características estructurales, los virus tienen clasificación según la forma. Entonces tenemos unos que tienen forma como de cilindro, cuyo material genético tiene una forma de espiral en su interior. Hay otros virus que son poliédricos, o sea, tienen múltiples lados, son geométricamente hasta bonitos. Tenemos unos virus esféricos. Entre este grupo de esféricos está la familia coronavirus y también otros virus que nos visitan con frecuencia, que son los virus influenza. Y hay otras formas complejas que son unas formas muy irregulares que en los humanos poco se ve, ¿cierto? Generalmente este tipo de virus complejos afectan estructuras como son las plantas. En la siguiente imagen no vamos a mirar una representación, una figura. No, esto es una fotografía. Esto es una fotografía con microscopio electrónico de una célula humana que está representada en color azul y en amarillo tenemos las partículas virales. Aquí les presento el virus SARS-CoV-2 infectando a una célula respiratoria humana. Entonces, como ven, la infección no es solamente de una sola partícula a una célula. No, en el ambiente el virus llega en forma masiva, ¿cierto? Si nosotros nos infectamos, posiblemente es porque nos contaminamos con un ambiente o con el estornudo, con la tos o con la conversación de otra persona sin tapabocas o haciendo un mal uso de tapabocas, y esto es lo que sucede. Llega todo un batallón de virus, de partículas virales, ¿cierto? Que llegan a la superficie del virus, a la superficie de la célula, perdón. ¿Qué hace el virus? El virus tiene una estructura de proteínas en superficie que engaña a la célula nuestra. Nuestra célula cree que esa partícula que llegó a su superficie es algún alimento o es algún tipo de partícula química benéfica y le abre la puerta, le permite la entrada. En esta gráfica lo que vemos es una representación de cómo es la estructura de este virus. Este virus ya vimos que tiene una forma redondeada, que tiene en su centro un material en forma de espiral, ahí lo pueden ver de color azul y unos punticos amarillos. Ese es el ARN, que es la parte principal del virus. Este material genético posiblemente no cambia y con los siglos no ha cambiado. Lo que ha cambiado es su estructura superficial. Entonces, ¿qué encontramos en la parte de esta cáscara o en esa cubierta? Encontramos proteínas. Las proteínas tienen diferentes tamaños, tienen diferentes formas. Aquí se representa con diferentes colores. Vemos azules oscuras, azul clara, rojas, rosadas, algunas con color naranja. Entonces, las proteínas de la superficie son múltiples, pero hay unas que son más abundantes que otras
y unas que son bien, bien importantes, que son las que, como les decía, engañan a nuestra célula, ¿cierto? Se hace pasar o suplanta algún otro tipo de elemento de la naturaleza, que puede ser un nutriente, una proteína, un químico, y engaña a nuestra célula y le permite la entrada. Aquí tenemos una representación, esto es tomado de YouTube. Hay una empresa que aquí incluso está, nombre Helix Animation. Ustedes pueden encontrar esto como un video que dura más o menos un minuto. Es bien interesante porque nos muestra cómo es la infección del virus, cómo es el transporte a través del aire, ¿cierto? Y cómo llega a enfermar. Pero aquí, de esto yo que he tomado, me parece importante es que miremos las proteínas que contiene la superficie del virus. En esta primera gráfica vemos que se ha identificado una proteína grande, ¿cierto? Que tiene una forma como de un arbusto, es la proteína S, otra proteína espina o proteína pico que le llaman, ¿cierto? Entonces, esta proteína S ha sido objeto del mayor estudio para que el hombre trate de generar la proteína S, trate de imitar o utilizar otro tipo de medios, ya los vamos a mirar en la parte de vacunas, para generar esta proteína S. Entonces, si el hombre trata de imitar o iguala la proteína S y lo utiliza como una vacuna, el cuerpo va a identificar la proteína S como un agente extraño y va a generar anticuerpos. Entonces, ahí está el foco de la vacunación. Las vacunas han utilizado principalmente esta proteína para imitar y con esto aplicar la vacuna pues a los millones de personas que hasta el momento pues han sido vacunadas, y en el momento en que el virus llega, el virus normal, el virus real llega, el organismo ya tenga una defensa y destruya la proteína S de este virus. ¿Listo? Entonces ahí tenemos algo bien importante. ¿Por qué es importante conocer la estructura del virus? Pero tenemos también otro tipo de proteínas. Hay otras proteínas que se llaman proteína M, que es una proteína de membrana. Ustedes la ven que es más pequeña, es menos abundante en su superficie. Y esto pues no ha sido un objeto de investigación o de generación de vacuna porque poca protección podría ofrecer. Y tenemos otro grupo de proteínas que se llaman las proteínas de envoltura o en proteína E. Igual que en la anterior, son más pequeñas, son menos abundantes y no son objeto de generación de vacuna. Si vemos lo que es el ciclo del virus, todo virus que infecta al organismo tiene este ciclo. Vamos a mirar eso, aquí lo vemos. Tiene generalmente 6 fases para su reproducción. La primera fase es la primera, o sea, el contacto de la persona, aquella persona que no tiene el cuidado, que inhala o que conversa con un extraño, etcétera, y el virus se adhiere a su superficie. Entonces, la primera fase se llama una fase de absorción, donde, por favor, por ello, un micrófono abierto, por favor, cierre el micrófono. Listo, gracias. Entonces, en esa fase de absorción es No se escucha, se silenció el micrófono. Gracias, alguien me silenció el micrófono. Listo, entonces aquí les repito. Entonces, una vez el virus penetra, atraviesa la membrana celular, busca unas estructuras en el interior de la célula. Son estructuras que producen proteínas. ¿Cuáles son esas estructuras? Tenemos ribosomas, tenemos mitocondrias, tenemos aparato de Golgi, ¿cierto? Entonces, recordando un poco la biología. Y ahí es donde tratan de desnudarse, o sea, tratan de liberarse de su cubierta. ¿Para qué? Para que el material que tiene su interior, que es el ARN, comience una reproducción viral, una reproducción de ARN de la cadena completa. Del ARN vemos que es una cadena, vemos que es una forma como de serpentina. En este ARN, los diferentes segmentos se encargan, unos de reproducirse completamente, otros de producir la cubierta del virus, ¿cierto? Otros de generar las glicoproteínas, que son las que mantienen unidas las proteínas de la superficie, y algunos de ellos se encargan solamente de producir la proteína S, ¿cierto? Entonces, ese segmento del ARN que produce la proteína S es lo que se ha denominado el ARN mensajero,
encargado de producir la proteína S. Esa es la parte importante que se ha estudiado y a partir de la cual se están generando vacunas. Identificar el segmento ARN mensajero. Bueno, entonces una vez el virus se reproduce en el interior de nuestra célula, la célula generalmente tiende a debilitarse y finalmente morir, ¿sí? Mientras tanto, el virus ha generado miles de réplicas, ¿cierto? Entonces esas réplicas de ARN buscan la forma de generar su propia cubierta y finalmente se liberan a la circulación. Entonces, tenemos la llegada de un solo virus, la reproducción en el interior de la célula y la generación de cientos o miles de partículas virales, pero con una característica que lo diferencia. Este virus que llegó aquí a la superficie tenía una estructura, pero se alimentó, se reprodujo y generó un nuevo virus con unas características adicionales de su superficie que son las características de la célula que le sirvió de huésped. Entonces vemos, por eso los virus cambian. Los virus tienen diferentes, no cepas, sino diferentes variantes que se han caracterizado según la población donde se han presentado, donde han infectado. Entonces tenemos con esto variante china, variante americana, variante hindú, variante sudafricana, variante inglesa, ¿cierto? Que en su interior es el mismo ARN, pero la característica de su superficie es la que la diferencia y la vuelve muchas veces más infectante. Si hablamos de coronavirus, los coronavirus ya nos han visitado en otras ocasiones y se ha visto que más o menos tiene un ataque a los humanos en forma cíclica de casi 9 a 10 años. El primer caso de coronavirus se observó en el año 2002, el segundo en el 2012 y el tercero en el 2019, a finales del 2019. Lo común que tienen ellos es que todos pertenecen a la misma familia de coronavirus. Todos son enfermedades que se han transmitido a través del murciélago, ya sea que el murciélago infecte directamente a las personas comercian o tienen contacto o las consumen, etcétera. Entonces, ese tipo de contacto sigue siendo material de estudio. En la infección del 2002 vimos que el animal portador del virus era una civeta. La civeta es un mamífero pequeño que es insectívoro, frutívoro, que vive en las palmeras, ¿cierto? Y esta enfermedad se presentó en 29 países, infectó a más de 8.000 personas y la mortalidad fue de 776 personas. Comparativamente con lo que tenemos ahora es muy pequeño, pero una característica era la enfermedad respiratoria era severa, ¿cierto? Entonces, por eso el nombre de SARS es síndrome agudo respiratorio severo y COV-1 porque era una variedad de coronavirus que era la primera que se identificaba. Entonces, vemos que el grado de mortalidad es del 9.6% y la sintomatología tan grave permitió un mejor aislamiento de los pacientes. Entonces, si tenemos una enfermedad nueva, rara, pero que es muy severa, nosotros sí podemos hacer una cuarentena más fácil. En el segundo caso, en el 2012, ya digamos resumiendo un poquito más, el murciélago, el animal que lo portaba era el camello, infectó a 27 personas, 27 países con 2.500 casos y una mortalidad del 34%. Afortunadamente, estos casos no se volvieron pandemias, solamente fueron una epidemia, algo limitado a algunos países, pero que por la severidad del cuadro clínico permitió aislamiento. ¿Qué tal un coronavirus, digamos, con este tipo de mortalidad, 34%, diezmaría la población mundial? Mataría la tercera parte de la población, ¿cierto? Entonces, igual, estos cuadros ya se resolvieron. Y lo que tenemos actualmente es un virus que inicialmente tiene una presentación muy leve o ninguna presentación. Ahí vemos que personas sin síntomas pueden tener ya el virus circulante, ¿cierto? Virus que se ha reproducido en el interior del cuerpo, células respiratorias, digestivas, etcétera, pero no manifiestan signos ni síntomas. Por lo tanto, es más peligroso, ¿cierto? Entonces ya tenemos el caso del coronavirus COVID-19. Es una pandemia, se regó por todo el mundo. En este momento continúan las variantes, continúa el virus generando mutaciones en su superficie y la proteína S está cambiando. Entonces, ya con esto vemos que el futuro que nos espera, que posiblemente será este año, el año siguiente, serán afecciones, infectación de mucha población asociado a la contaminación con las variantes. Veía esta mañana un reporte con los médicos de Israel
En Israel se va a realizar un encuentro de médicos a nivel mundial, se va a dictar un curso de cómo Israel ha superado la enfermedad, pero el anuncio es que en este momento están sorprendidos en Israel porque tenían solamente un reporte de 19 casos anteayer. Pero ayer el número casi se multiplicó 10 veces. Ya hay más de 120 casos por la nueva variante hindú. Entonces vemos, Israel tenía un muy buen logro en lo que era porcentajes de vacunación, no ha llegado todavía a una vacunación de rebaño, no ha cubierto el 70% de la población, están más o menos en un 50% de la población, pero ya están en alerta nuevamente por la variante hindú. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. La vacunación es importante, ha sido una medida que ha salvado vidas, ha disminuido la severidad de la enfermedad, la posibilidad de llegar fácilmente a una unidad de cuidado intensivo, sí protege, ¿cierto? Porque ese es el objetivo de la vacunación, proteger a la población de una enfermedad severa y no evita que nosotros tengamos el contacto con el virus. Lo ideal es por ahí, por favor. Para entender un poco más la vacunación, les voy a hablar unos minutos de lo que es el mecanismo natural de defensa. Por favor, el micrófono abierto. Listo, gracias. Bueno, entonces para entender lo que es cómo actúa la vacuna, debemos entender es cómo nuestro cuerpo normalmente se defiende contra elementos extraños. Nuestro cuerpo todos los días está generando anticuerpos, o sea, elementos químicos con células especializadas para combatir aquellos elementos externos. Entonces tenemos unas líneas de defensa normales que desde el nacimiento están funcionando. Entonces la primera línea corresponde a los macrófagos. El macrófago está representado como esa burbujita azul grande en la gráfica de la izquierda y el elemento externo extraño está representado en color verde. Entonces, ¿qué hace un macrófago? Un macrófago identifica esta partícula, que puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser incluso un virus, ¿sí? O una partícula extraña, ¿cierto? El macrófago se lo come, por eso se llama macrófago, ¿cierto? Una célula grande que fagocita, o sea, que come elementos extraños al organismo y una vez se los come, también lo estudia, o sea, también trata de hacer un análisis químico de ese elemento y le informa a otras células que produzcan sustancias que eviten que nuevas partículas puedan infectar o enfermar. ¿Listo? ¿A qué otras células le informa? A las células del siguiente cuadrito. Tenemos aquí una representación de los virus en color verde, ¿cierto? Los virus tipo coronavirus, que son partículas redondas con proteínas en su superficie. A estas partículas virales le llegan nuestras células. Las células primeras también en defensa se llaman linfocitos B, B grande, ¿no? La B, como la B de burro. Esos linfocitos B sí hacen un estudio mucho más minucioso de lo que es la característica del virus. Entonces, evalúa si es un virus, si es una bacteria, si es un hongo, y de este virus estudia químicamente su superficie, estudia las partículas y las proteínas de superficie. Entonces ya vemos que aquí sí existe un análisis y este tal vez es el mecanismo mejor que tenemos en nuestro sistema inmune para la formación de defensa. Entonces, las partículas que traen los elementos externos se llaman antígenos, ¿cierto? O sea, elementos que nos pueden agredir. Y lo que nuestro cuerpo forma a partir de los linfocitos B son los anticuerpos. O sea, son sustancias químicas, son cadenas de aminoácidos, son sustancias químicas especiales que destruyen a estos elementos extraños. ¿Listo? También tenemos otra línea de defensa que son los linfocitos T. Los linfocitos T también son células grandes, pero que tienen una función diferente. Y es que los linfocitos T identifican ya a las células nuestras que están enfermas. Entonces miran cuál es la célula del sistema respiratorio que está contaminada con virus COVID-19, con los virus SARS-CoV-2. Entonces lo identifica, lo mata, lo digiere, ¿cierto? Y también ayuda a la formación de anticuerpos. Entonces vemos que son estas tres líneas las que el ser humano, los científicos, están tratando de reforzar para que nuestro cuerpo pueda tener anticuerpos
pueda generar anticuerpos sin necesidad de tener la exposición al virus. Entonces vemos que en la gráfica de la izquierda el virus visita nuevamente al organismo, pero el organismo ya tiene anticuerpos. Entonces los anticuerpos actúan, atacan al virus, ¿cierto? Lo destruyen y no permiten que este virus cumpla su ciclo de vida en el interior de nuestro organismo. Eso es lo que hacen las vacunas. Ya con esto, digamos, entendemos un poquito más por qué la formación de la vacuna, la elaboración de vacunas a nivel mundial es la mejor barrera para evitar no la enfermedad, ¿cierto? Sino la severidad de la enfermedad. Y en algunas personas sí, lógicamente, le va a cubrir el 90 a 100% la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Según la técnica que se está utilizando para la generación de vacunas, tenemos 4 métodos, ¿cierto? El primer método se llama el uso del ARN mensajero, o por sus siglas el ARNM. Por eso era importante que, digamos, yo sí les aclarara la estructura del virus. ¿Qué hacen este tipo de científicos para elaborar esta vacuna? Identifican del ARN cuál es el fragmento del virus que produce la proteína de superficie. ¿Listo? La proteína S. Ese ARN es introducido en el cuerpo y son nuestras células las que producen la proteína S, ¿cierto? Solamente utilizan este segmento del virus. Entonces, con la aplicación de una vacuna es imposible que nosotros desarrollemos enfermedad. Eso es algo muy claro que lo tengan en cuenta. Entonces dicen las personas, no, es que me inyectan el virus y yo me enfermaré posterior a la aplicación de vacuna. No, esto es falso porque solamente le inyectan el fragmento del ARN. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Producir la proteína S. ¿Y qué hacen las células de defensa? Identifican la proteína S como un elemento extraño y generan anticuerpos. Entonces, bajo esta técnica, existen 2 vacunas circulantes que son Pfizer y Moderna. Pfizer y Moderna utilizan esta técnica, ¿cierto? Y es tal vez de las técnicas más seguras. Ahora veremos un cuadro comparativo. La segunda técnica es utilizar el ARN del virus, identificar también ese fragmento que produce la proteína S, y esta proteína, este fragmento, es inyectado en otro virus, no en una célula, ni en célula animal, ni en célula vegetal, no, utiliza otro virus. Y este virus es un adenovirus. Y es este adenovirus el que se encarga de hacer la reproducción de la proteína S. ¿Cierto? Entonces, una vez este virus tiene esa producción de proteína S, es lo que se toma para la aplicación en el ser humano. Entonces, ahí ya tenemos otros laboratorios que producen vacunas mediante esta técnica que se llama el vector adenoviral o adenovirus. Entonces, ahí ya tenemos la AstraZeneca, Janssen y la proteína, digamos, y la vacuna rusa que es la Sputnik. Tenemos otro tipo de técnica que se llaman los virus atenuados. Esta es la técnica más antigua de generación de vacunas y consiste en que por medio de medios físicos, químicos, radiación, etcétera, el virus se atenúa. Entonces sí utiliza a toda la partícula viral, pero el ARN queda imposibilitado de reproducirse. ¿Para qué? Para que se pueda inyectar todos los elementos del virus, pero una vez introducido el virus en el organismo, este virus no puede reproducirse, pero el cuerpo sí genera los anticuerpos contra las proteínas de superficie. Entonces aquí tenemos una de las vacunas más utilizadas también a nivel mundial, que es la vacuna china, ¿cierto? Que es la vacuna Sinovac, pero que en cuestión de seguimiento y eficacia vemos que de pronto tiene una diferencia porcentual en lo que es la cobertura poblacional. Y finalmente tenemos una técnica que son subunidades de proteína, solamente incluye partículas del COVID, ¿cierto? En lugar del virus completo, como en otras técnicas vemos, y solamente está destinado a generar algún tipo de partícula proteica, ¿cierto? Igual para generar respuesta inmunológica, pero no es solamente con la proteína S como en las otras técnicas. Aquí les tengo ya lo que es el cuadro comparativo, esperemos que aparezca. Listo. Bueno, el cuadro comparativo de lo que son las vacunas. Qué pena, disculpa. Hola, es que no está proyectada la imagen. Bueno, yo aquí sí la veo. Yo necesito pedirte un favor. Es que imagínate
Es que imagínate que cuando estabas explicando lo de la primera técnica, que es justo la de Pfizer, que fue la que me aplicaron a mí, me quedé un poco sin señal. Me da mucha pena, pero a ver si de pronto me puedes volver a decir eso. Bueno, entonces ARN mensajero. ¿Listo? Ahí ya la pasé, listo, ahí ya la están mirando. Yo aquí tengo el testigo pues, de presentación. Entonces, digamos, la técnica del ARN mensajero. ¿Qué utiliza esta técnica? Utiliza solo el fragmento de la cadena del ARN viral, ¿cierto? Y este tipo de fragmento es inyectado. A nosotros nos inyectan este tipo de fragmento para que nuestra célula genere la proteína S, ¿cierto? Entonces, esta proteína sale de la célula y las células de defensa, que son los linfocitos B y los linfocitos T, generan anticuerpos. Entonces, nuestro cuerpo es el que se encarga de la generación del antígeno y del anticuerpo, por eso es tan segura. ¿Listo? Entonces, nosotros con la inyección de este tipo de partículas virales, fragmentos virales, es imposible que desarrollemos enfermedad. ¿Listo? Entonces, esa de la creencia que con la inyección de Pfizer las personas se enfermaron de COVID es falso. ¿Por qué? Porque solamente se está generando proteína de superficie, no se está generando la réplica del virus. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya paso a lo que es el cuadro comparativo. En el cuadro comparativo vemos lo que son las 6 vacunas que hasta el momento se han autorizado en Colombia. A nivel mundial existen más vacunas, ¿cierto? Y todavía están por lanzarse al mercado porque están en una fase 2 o en una fase 3 de experimentación. Incluso hay una vacuna cubana, hay otra vacuna de otro laboratorio que espérate, me acuerdo el nombre, bueno, es un laboratorio francés, bueno, les quedó pendiente el nombre, que hizo una fusión con otro tipo de laboratorios para la generación de vacunas y posiblemente la tendremos el año siguiente porque todavía están en fase 3 de experimentación. Entonces aquí tenemos las 6 vacunas que actualmente en Colombia ya se autorizaron en su uso. ¿Qué vamos a mirar de estas vacunas? ¿Qué laboratorio las produce? Entonces aquí ya tenemos, generalmente se han conocido por el nombre del laboratorio y no por el nombre de la vacuna. Entonces tenemos Pfizer, Moderna, AstraZeneca, la vacuna rusa, que se ha denominado la Gamaleya, pero nosotros la conocemos como Sputnik, ¿cierto? La vacuna Janssen, que es la que ya se está autorizando para la aplicación en una sola dosis en zonas remotas del país. Y finalmente la vacuna Sinovac o la vacuna china. Tenemos el tipo de tecnología, las 2 primeras, Pfizer y Moderna, son ARN mensajero. Las 3 siguientes son mediante la segunda técnica, que es el adenovirus, ¿cierto? Entonces tenemos AstraZeneca, la rusa y Janssen. Y finalmente Sinovac, la china, que son virus atenuados. En la tercera característica vemos la eficacia. Entonces en eficacia se hablan de unos porcentajes. Vemos aquí muy alta para la primera técnica, 95, 94%. Entre el 66 y el 90% la segunda técnica, que son los adenovirus, y finalmente la china, que está superior al 50%. Esto del 50% y el porcentaje que aquí nos hablan no significa que si yo me aplico una vacuna china tengo el 50% de anticuerpos. No, es en el estudio que se ha hecho, el seguimiento de 100 personas, de cada 100 personas, se ha visto que al menos este porcentaje de personas han tenido una cobertura o una formación de anticuerpos que han sido efectivas para contrarrestar la enfermedad. No significa que si yo me aplico la china tengo el 50% de anticuerpos. No, sino que en el seguimiento de las personas se ha visto que en el 50% han logrado tener una buena eficacia, una buena protección. ¿Qué pasa con el otro 50%? Su protección puede que no llegue a un 80 o un 90%, pero sí tienen la generación de anticuerpos. Ningún cuerpo es inmune a la reacción frente a una vacuna. Todos tenemos una formación de anticuerpos, sino que hay algunas que no llegan a los títulos importantes de protección. En cuanto al número de dosis, vemos que todas tienen necesariamente una segunda dosis, excepto Janssen, ¿cierto? Que ellos observaron que con una sola dosis lograban porcentajes superiores al 80% en formación de anticuerpos. Y con esto dijeron, pues listo, nos lanzamos con que sea suficiente una sola dosis, al menos para proteger durante un tiempo, que puede ser 1 año, 2 años.
frente a la cepa de coronavirus con la cual se formó la vacuna. El intervalo. Ojo con este tema del intervalo porque el ministerio ha generado unos comunicados que han sido controversiales. Algunos de estos comunicados y de intervalos han sido objetados por la OMS y hay otros que sí han sido apoyados por la OMS por el seguimiento que se ha hecho de casos. Entonces, este es un tema que actualmente las comunidades científicas, la comunidad de infectología, la de inmunología, tampoco se han puesto de acuerdo, pero se ha recurrido a lo que es el concepto de los laboratorios. Los laboratorios son quienes han estado experimentando por años con las vacunas y ellos ya están opinando. Van a encontrar ustedes en diferentes portales qué ha dicho cada laboratorio sobre su vacuna. Entonces, lo que hasta ayer yo estuve leyendo, AstraZeneca sí tiene una experimentación sobre lo que son las 8 semanas, 10 semanas y 12 semanas, demostrando que una primera dosis sí puede lograr y puede alcanzar, digamos, una protección casi del 80% con la primera dosis y podría espaciarse ese intervalo. Entonces sí se autorizó la aplicación a las 12 semanas. Con Moderna y con Pfizer, el laboratorio dice que solamente se han experimentado con pacientes y seguimiento de pacientes que tuvieron la primera y segunda dosis con el intervalo de 21 y 28 días. Y máximo se ha dado una prórroga, si es para Pfizer, de 4 semanas más. Y si era para Moderna, hasta la semana 10. Entonces, todavía estamos a la expectativa de cuál es la definitiva, porque conceptos van, conceptos vienen, y eso ha pasado durante todo este año. Muchos de los conceptos que se han emitido por sociedades científicas, la OMS genera un comunicado, pero al mes se está retractando de ese comunicado. Así lo vimos, por ejemplo, con el uso de los tapabocas, con el uso de los detectores de temperatura, de los tapetes para limpieza de calzado. Entonces, todo eso ha sido una evolución. Han sido medidas que se han tomado en forma provisional, algunas en forma experimental, pero ya con el tiempo es que se demuestra si es efectivo o no es efectivo. ¿Qué les recomiendo por ahora? Las vacunas sí tienen un intervalo mínimo de aplicación. Pfizer son 21 días, Moderna 28 días, AstraZeneca en el momento ya tiene autorización de 12 semanas, ¿cierto? Entonces, estemos muy atentos a lo que son los comunicados, que sean formales. No hagan caso de los comunicados de las redes sociales, ni tampoco esos conceptos que dicen el médico tal, especialista tal de tal país, que es una eminencia en esto, pero a nivel de comunidad científica mundial, posiblemente estos apenas son unos conceptos y no es la postura oficial de los organismos mundiales de salud. ¿Listo? Aquí tenemos un cuadro de lo que son los esquemas, cómo Colombia planeaba tener la aplicación, cuántos millones de personas, cuántos millones de vacunas. Este era el cronograma que se tenía actualmente, pero aquí tenemos en esta gráfica lo que son las fases de vacunación. Entonces, las fases continúan, esto se continúa aplicando. Actualmente, nosotros nos encontramos en la fase 2 de lo que es la aplicación de vacunas, ¿cierto? Según las noticias, ya se han distribuido en el país más de 17 millones de dosis, ¿cierto? Y con el concepto del ministerio diciendo que ampliaban un poco más los intervalos de las dosis, permiten tener una mayor cobertura de personas con primera dosis, ¿cierto? Vemos que han existido problemas lógicos, algunos problemas de coordinación, otros de logística, en las cuales las personas que estaban citadas para una segunda dosis les incumplieron, entonces otros que están programados para primera dosis llegan y no hay vacunas. Entonces esos son temas que sí ya por parte del ministerio deben tener una mejor coordinación. Pero lo importante es que nosotros pertenezcamos a este programa, nos integremos al programa, participemos de la vacunación en forma activa. Ninguna vacuna les va a generar enfermedad. Si hay personas con importantes antecedentes, sobre todo cardiovasculares o problemas de coagulación, infórmelo, hagan una consulta médica, permitan que el mismo médico sea quien recomiende algún tipo de vacuna, como sí lo he visto con los casos que se presentaron mundialmente a nivel de trastornos de coagulación. Entonces hay unas recomendaciones para personas que si se aplican AstraZeneca hagan también un tratamiento previo y post la aplicación de vacuna, pero entonces todo esto debe ser informado. No esperemos nosotros, si ya tengo conocimiento de una enfermedad,
pues digamos me lance libremente pues a una aplicación de una vacuna que tiene también unos inconvenientes. Todas las vacunas producen algún tipo de reacción. Generalmente, más del 99% de los casos, la reacción es solo local. O sea, el dolor local, la inflamación, la irritación, ¿cierto? Algunos ya tienen algún malestar general, dolor de cabeza, unas molestias que son de tipo transitorio, ¿cierto? Si hay algún síntoma, lo ideal es que usted tome algún analgésico. O sea, después de la vacuna, si hay dolor, listo, tome Dolex, ¿cierto? O ibuprofeno si hay algún tipo de dolor e inflamación, pero no se recomienda la aplicación ni de calor ni de hielo en esa zona de la vacuna, al menos durante las primeras horas de aplicación. ¿Por qué? Porque esto puede generar una alteración en la naturaleza química de la vacuna y posiblemente la inactive o tiene menor eficacia. ¿Listo? Entonces, este era el mensaje que yo les traía.